Transformadas de Laplace. La transformada de Laplace de una función f de t se define como la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t diferencial de t, donde esta expresión e a la menos st se la denomina como núcleo. Ese es un parámetro. Esta es una integral impropia porque un límite de integración tiende a infinito. Y esta integral la podemos reescribir como el límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de e a la menos st por f de t diferencial de t. Lo que obtenemos acá es transformar esta función f de t a otra función, f mayúscula, que depende del parámetro s, de este parámetro. Y en la integral, a s lo mantenemos como constante. Podemos hallar la transformada de Laplace de algunas funciones, como esta función, 6t a la séptima. La transformada de Laplace de esa función va a ser el límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de e a la menos st por f de t. Para nuestro caso es 6t séptima, diferencial de t. Ahora, este 6, por propiedades de integrales, puede salir fuera de la integral, y por propiedades de límites puede salir fuera del límite. Podemos escribir como 6 por el límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de e a la menos st por t a la séptima diferencial de t. Hallamos entonces, en primer lugar, la integral definida y luego resolvemos el límite. Y una vez hecho eso, hallamos la transformada de Laplace de esta función. Resolvamos entonces la integral definida primero. Para ello, primero resolvemos a la integral indefinida, que es e a la menos st por t a la séptima diferencial de t. Se trata de una función exponencial por una función polinómica. Integramos por partes sucesivamente. Utilizamos gato ratón. Yo lo conozco así. T a la séptima. Esta función la vamos a derivar sucesivamente. Y e a la menos st la vamos a integrar sucesivamente. Entonces, derivamos t a la séptima sucesivamente. T a la séptima, su primera derivada es 7t sexta, su segunda derivada sería 7 por 6t quinta, pero 7 por 6 es 42, 42t quinta. Volvemos a derivar, es esta expresión, volvemos a derivar, volvemos a derivar, volvemos a derivar, volvemos a derivar, volvemos a derivar. Acá, como se trata de un polinomio, si lo derivamos muchas veces, en algún momento se va a hacer 0 su derivada. Y acá, si volvemos a derivar 0, va a ser 0, 0, 0, 0. En primer lugar. Y en otro lugar, e a la menos st integramos sucesivamente. Su primera integral va a ser e a la menos st sobre menos s. La segunda integral será e a la menos st sobre s al cuadrado. Lo pueden demostrar ustedes. La tercera integral sería esta expresión, la cuarta integral esta expresión, la quinta integral esta expresión. Otra vez integramos, sería esta expresión, otra vez integramos, otra vez integramos. Ya. Y la integral, el primer término de la integral va a ser la multiplicación de estos dos, y su signo va a ser este. Desde la primera fila en que hemos empezado a integrar y derivar sucesivamente, comenzamos por más y luego intercalamos con menos, luego más, luego menos, luego más, luego menos, luego más, luego menos. El primer término de la integral va a ser la multiplicación de estos dos y su signo va a ser este. Para el segundo término, de la integral va a estar conformado por la multiplicación de estos dos y su signo va a ser este. Entonces, el primer término va a ser, primeramente el signo va a ser positivo. La multiplicación de estas dos expresiones en diagonal, t a la séptima por e a la menos st sobre menos s. Aquí está. El segundo término, su signo va a ser negativo. La multiplicación de estos dos,
7t sexta por e a la menos st sobre s cuadrado. Acá está. Para el otro término, el signo va a ser positivo, 42t quinta e a la menos st sobre negativo s cubo. Para el otro término, el signo va a ser negativo, 210t cuarta e a la menos st sobre s a la cuarta. El otro término, 840t cubo e a la menos st sobre negativo s quinta. Para el siguiente término será 2520t cuadrado e a la menos st sobre s a la sexta. Para el otro término será 5040t e a la menos st sobre negativo s séptima. Para esta otra, signo negativo, 5040 e a la menos st sobre s a la octava. Y luego sería la multiplicación de 0 por lo que hay acá, que va a ser 0, más 0 lo que hay acá, que va a ser 0. Esta expresión entonces sería la integral indefinida. Podemos reescribir. A ver, en primer lugar, cada término, su signo va a ser acá, ¿no? Para el primer término, más por menos va a ser menos. El signo del primer término va a ser negativo. Del segundo término es negativo, del tercer término es negativo, y así sucesivamente el cuarto. De todos los términos son negativos su signo, si multiplicamos, ¿no? Algebraicamente. Y e a la menos st lo podemos reescribir como 1 sobre e a la st. Un poco ordenando, ¿no? La integral. Como está acá. Primer término entonces lo reescribimos como el signo es negativo. 1 sobre s, 1 sobre s, t a la séptima por e a la menos st, que lo podemos reescribir de esta forma. Segundo término, negativo, 7s cuadrado, t a la sexta por e a la menos st, lo podemos reescribir de esta manera. Y así todos los demás términos lo podemos reescribir como negativo 42s cubo, t a la quinta sobre e a la menos st, 210s cuarta, t a la cuarta y a la menos st, lo podemos escribir de esta manera. Signo negativo, 840 s quinta, t al cubo sobre e a la st. Negativo, 2520 sobre s a la sexta, t al cuadrado e a la st. Aquí está. 5040, signo negativo. 5040 s séptima. T por e a la st lo podemos reescribir de esta forma. Menos 5040 sobre s a la octava. Por 1 sobre e a la st, ¿no? Acá, e a la menos st lo podemos reescribir de esta forma. Esa es la integral indefinida. Para hallar la integral definida debemos evaluar desde 0 hasta r. Tenemos que evaluar desde 0 hasta r. Límite superior menos límite inferior. Límite superior. T tiende a r. Toda esta expresión evaluada cuando t es igual a r. Reemplazamos entonces negativo 1 sobre s. T tiende a r. R a la séptima, e a la sr. Y acá negativo 7s cuadrado. T tiende a r. R a la sexta, e a la sr. Negativo 42s cubo. R a la quinta, e a la sr. Y así sucesivamente. Evaluamos, ¿no? Toda esta expresión. Ese es el límite superior. Toda esta expresión es el límite superior. Menos el límite inferior. Evaluamos esa expresión cuando t vale 0. Acá entonces sería 0 a la séptima. Y 0 a la séptima es 0. Si evaluamos, sería 0 a la séptima, signo negativo. Y acá s por e a la 0. 0 por s va a ser 0, ¿no? Por eso e a la 0. Y acá e a la 0 es igual a 1. Sería entonces 0, signo negativo, 0 dividido entre s. Y eso es igual a 0. Eso pasa para el primer término al evaluar el límite inferior. Aquí está. Acá lo mismo va a ocurrir.
t es igual a 0, evaluamos, 0 a la sexta es 0. 0 entre cualquier cosa va a ser 0. 0, 0, 0, 0. Todos van a ser 0, todos los que tengan t. 0, este también va a ser 0, este también va a ser 0, 0, 0, 0. Este no. Esto sería negativo 5040 s a la octava multiplicado por 1 sobre e a la s por 0. Y eso sería e a la 0. Pero e a la 0 es igual a 1. Ahora, para evaluar el límite, cuando el valor de r tiende a infinito, ¿qué pasará con cada uno de estos términos? Pues lo pueden demostrar ustedes que cuando r tiende a infinito, este valor tiende a 0. No pueden probarlo por Hopital, la regla de Hopital. Entonces, al evaluar el límite, cada uno de estos términos va a ser 0. Toda esta suma entonces va a ser igual a 0. Menos, acá todo es 0, y lo que va a quedar es negativo 5040 sobre s a la octava, multiplicado por 1 sería, s a la octava multiplicado por 1. Y finalmente, la transformada de Laplace de mi función será 5 por, acá el signo sería menos por menos positivo, 5040, que 5040 lo podemos reescribir como 7 factorial. Lo pueden también ver ustedes. 5040 es 7 factorial, dividido entre s a la octava. Y esa sería la solución. Por definición, hallar la transformada de Laplace de esta función, donde a es una constante. Otra vez entonces, la transformada de Laplace de la función sería igual al límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de e a la menos st por f de t, que para mi caso, para este caso, vale t coseno de at, donde a es una constante. Hallar la transformada de Laplace por definición para esta función no sería muy conveniente. Mejor sería aplicar alguna propiedad de la transformada, porque van a verlo ahora que resolver la integral solamente es muy complicado, bastante complicado. Lo intentaremos, pero primeramente hallamos la integral definida y luego resolvemos el límite. Entonces, para la integral definida, primero hallamos a la integral indefinida. La integral de t, podemos reordenar toda esta parte. Lo podemos reordenar como t por e a la menos st por el coseno de at diferencial de t, donde a es una constante. Se trata de un polinomio por una función exponencial por una función trigonométrica. Esta integral es muy complicada de resolver. Podemos resolverlo por partes, podemos integrar por partes. Decimos que u sea esa función y el diferencial de b sea toda esa expresión. Entonces la integral de u diferencial de b va a ser igual a u por b menos la integral b de u, o una vaca menos la integral vestida de uniforme. U entonces, aquí está, u es igual a t, obtenemos el diferencial de u, que va a ser igual a la derivada de esta función multiplicado por el diferencial de t. Y el diferencial de b va a ser igual a e a la menos st por el coseno de at diferencial de t. Y deberíamos integrar esta función para hallar a b. Pero esta integral es complicada resolverla, es una integral circular. También deberíamos resolverla por partes. O podemos aplicar de tablas de integración, estas dos integrales que son de bastante ayuda. Podemos aplicar. Nuestro caso es e a la menos st por el coseno de at. Estamos acá. Negativo s es una constante y ya es una constante.
utilizamos entonces esta tabla de integración. La integral de e a la ax por el coseno de bx diferencial de x. Acá la variable de integración es x. A y b son constantes. Y la integral va a ser igual a e a la ax multiplicado por corchetes a, este a, multiplicado por el coseno de bx más b por el seno de bx. Todo sobre a cuadrado más b al cuadrado. Esta integral entonces sería e a la menos st multiplicado por este valor menos s coseno de at más a por el seno de at, todo sobre menos s elevado al cuadrado más a elevado al cuadrado. Esa sería la integral. Integramos por partes entonces. Una vaca menos la integral vestida de uniforme. U por b. T multiplicado por toda esta expresión. T por e a la menos st. Acá lo podemos reescribir a seno de at menos s coseno de at. Todo sobre negativo s elevado al cuadrado va a ser s al cuadrado. S al cuadrado más a al cuadrado. Una vaca menos la integral vestida de uniforme. B es toda esta expresión. E a la menos st, a seno de at menos s coseno de at. Todo sobre s cuadrado más a cuadrado, diferencial de t. Bien, ahora esto ya es un poco más sencillo. Acá la integral solamente sería una función exponencial por una función trigonométrica. Y S lo mantenemos constante en la integración. A también lo mantenemos constante en la integración. Podemos denominar entonces a toda esta expresión como la integral sub 1. Y podemos decir que la integral va a ser igual a esa expresión menos la integral 1. Y así la integral 1 podemos resolver la parte. Entonces, esta integral, s cuadrado más a cuadrado puede salir fuera de la integral como 1 sobre s cuadrado más a cuadrado. La integral de e a la menos st por a seno de at menos s coseno de at. Y acá podemos distribuir e a la menos st acá y acá. Lo que nos quedaría es a multiplicado por e a la menos st por el seno de at menos s por e a la menos st por el coseno de at, diferencial de t. Dos integrales entonces tenemos acá, donde a y s son constantes, ¿no? Acá la variable de integración es t. Tenemos entonces una función exponencial por una trigonométrica. Acá lo propio, función exponencial por una trigonométrica. Podemos utilizar otra vez esas integrales. Que es muy importante, ¿no? Ayuda bastante, de hecho. La integral de e a la ax por seno de bx. Es esta primera integral, donde para mi caso a vale menos s y b vale a. Su integral sería esa misma función exponencial, e a la menos st por el valor de a, que para mi caso es menos s, multiplicado por el seno de at, el seno de at, menos b, que para mi caso b vale a, coseno de at, todo sobre negativo s cuadrado, esto al cuadrado, más esta parte al cuadrado. Esa es la primera integral.
de esta parte, menos S multiplicado por la integral de e a la menos st por el coseno de at. Otra vez utilizamos esta integral. Sería e elevado a menos st, la función exponencial, multiplicado por a. Para mi caso, a es menos s. Menos s coseno de at más a seno de at. Todo sobre negativo s al cuadrado más a al cuadrado. Y esa sería la integral 1. Podemos un poco acá utilizar operaciones algebraicas. Ambos términos contienen al mismo factor, e a la menos st sobre s cuadrado más a al cuadrado, ¿no? Acá negativo s al cuadrado lo podemos reescribir como s al cuadrado. Podemos factorizar entonces de ambos términos ese factor, e a la menos st sobre s cuadrado más a cuadrado. Lo que nos quedaría es a multiplicado por toda esta expresión. Negativo s seno de at menos a coseno de at. Menos s, estamos factorizando este factor. Lo que nos quedaría es negativo s coseno de at más a seno de at. Reescribimos. Estos dos términos están en multiplicación. Podemos utilizar corchetes para no confundirnos. En el numerador, entonces, multiplicando esos dos términos, en el numerador sería e a la menos st, y en el denominador s cuadrado más a cuadrado elevado al cuadrado. Misma base, exponentes se suman. Multiplicado por acá. Distribuimos. ¿No? Bastantes operaciones algebraicas, ¿no? Por eso no es conveniente hallar la transformada de Laplace por definición. Lo que nos quedaría es negativo a s seno de at. Acá también podemos distribuir. Acá y acá. Y podemos asociar convenientemente. Negativo a s seno de at. Negativo a s seno de at. Va a ser negativo 2 a s multiplicado por el seno de at. Para este otro, negativo a cuadrado coseno de at, positivo s cuadrado menos s por menos s es positivo s cuadrado, coseno de at. ¿No? Entonces de estos dos términos podemos factorizar a coseno de at. Lo que vamos a obtener es s cuadrado menos a cuadrado al factorizar. Bien, entonces la integral 1 es esa expresión. Reemplazando en la integral, esto menos la integral 1, ¿no? Como habíamos dicho, esa expresión menos la integral 1. Y esa sería la integral indefinida de esta función, t por e a la menos st por el coseno de at. Es una función bastante larga. Y la integral definida ya reemplazando en la transformada de Laplace sería el límite cuando r tiende a infinito de la integral evaluado desde cuando t vale 0 hasta cuando t vale r. Ya. Ahora acá podemos separarlo en dos límites para resolver el límite. Este que sea un límite 1 y este que sea un límite 2. La transformada de Laplace entonces va a ser la suma del límite 1 más el límite 2. El límite 1 más el límite 2. Y el límite 1 va a ser igual al límite cuando r tiende a infinito de t por e a la menos st por a seno de at menos s coseno de at sobre s cuadrado más a cuadrado. Esta parte. Eso evaluado desde cuando t vale 0 hasta cuando t vale r. Hallamos en primer lugar ese límite. Bueno, evaluamos, ¿no? Límite superior menos límite inferior. T tiende a r, límite superior. Reemplazamos en vez de t r. R por e a la menos sr por a seno de ar
menos s coseno de AR todo sobre s cuadrado más a cuadrado. Límite superior menos el límite inferior, t tiende a 0. Acá, 0 multiplicado por cualquier expresión que haya acá va a ser 0. Ya, entonces sería solamente esta expresión, el límite 1. Podemos reescribirlo eso, 1 sobre s cuadrado más a cuadrado, multiplicado por, ahora sería r por esta expresión, y e a la menos sr lo podemos reescribir como e a la sr en el denominador. Ahora deberíamos resolver este límite, pero pueden verificarlo ustedes que este límite va a tender a 0. Eso debido a que cuando este valor de r tiende a infinito, ambos, ¿no? Numerador y denominador tenderían a infinito. Eso generaría una indeterminación infinito sobre infinito. Pero cuando este valor de r crece, se hace grande, este denominador tiende a ser mucho más grande que el numerador. Y solamente por eso la división tendería a 0. Es como si dividiéramos este valor 10 a la quinta entre 10 a la 10. Ustedes pueden verificar lo que eso va a tender a 0. O también, ¿no? Cómo realizar esta división. 1 entre 10.000. La división va a tender a 0. Casi algo similar, un análisis similar se hace para esto. Entonces, por eso decimos que el límite 1 va a ser igual a 0. El límite 2 luego evaluamos. El límite 2 es toda esta expresión. E a la menos st sobre s cuadrado más a cuadrado. Por 2as seno de at menos s cuadrado menos a cuadrado coseno de at. Podemos reescribir entonces esto, o más bien dicho, evaluamos límite superior menos límite inferior. Cuando t tiende a r, límite superior, e a la menos sr sobre s cuadrado más a cuadrado elevado al cuadrado, multiplicado por 2as seno de at, t tiende a r, menos s cuadrado menos a cuadrado coseno de ar. Ese es el límite superior, menos el límite inferior, t tiende a 0. Sería e a la menos s por 0, pero menos s por 0 es igual a 0 en el exponente. E a la 0 sobre s cuadrado más a cuadrado elevado al cuadrado, multiplicado por 2a por el seno de, sería a por 0, pero a por 0 va a ser igual a 0, menos s cuadrado menos a cuadrado por el coseno de 0. Acá algunas operaciones podemos realizar. Por ejemplo, el seno de 0 va a ser igual a 0. Y e a la 0 es igual a 1. Coseno de 0 es igual a 1. Y 0 multiplicado por cualquier cosa va a ser 0. Reescribimos entonces de nuevo. Esta parte lo podemos reescribir como 1 sobre s cuadrado más a cuadrado elevado al cuadrado. Y e a la negativo sr podemos reescribirlo como 1 sobre e a la sr, lo que está acá en el denominador. 2as seno de ar menos s cuadrado menos a cuadrado coseno de ar en el numerador. Menos e a la 0 es igual a 1. S cuadrado más a cuadrado elevado al cuadrado multiplicado por, sería 0 menos esta expresión. Negativo s cuadrado más a cuadrado. Ya, ahora de nuevo aquí va a ocurrir lo mismo. Cuando r tiende a infinito, numerador y denominador crecerían, pero el numerador va a ser mucho menor que el denominador. Sería como dividir 1 entre 1.000.000. Y la división de esos dos sería o tendería a 0. Por lo tanto, este límite tendería a 0. Al evaluar, lo que nos quedaría es negativo 1 sobre s cuadrado más a cuadrado elevado al cuadrado, multiplicado por s cuadrado menos a cuadrado. Solamente quedaría esta expresión.
Menos con menos es positivo. Positivo, s cuadrado menos a cuadrado, dividido entre s cuadrado más a cuadrado elevado al cuadrado. Y ese sería el límite 2. Finalmente, la transformada de Laplace sería el límite 1 más el límite 2. El límite 1 le hemos demostrado que vale 0. Y el límite 2 vale esa expresión, s cuadrado menos a cuadrado, todo sobre s cuadrado más a cuadrado elevado al cuadrado. La transformada de Laplace entonces sería esta expresión. No, bastante largo y moroso, ¿no? Complicado un poco, sí, bastante complicado también, de hecho. Lo ideal sería aplicar ahí, a partir de las transformadas de Laplace de algunas funciones y propiedades de las transformadas, poder conocer la transformada de esta función. Por ejemplo, una propiedad es la multiplicación por t. Una función multiplicado por t. Su transformada va a ser, por propiedades, menos 1 multiplicado por la derivada respecto a s de la transformada de Laplace de esta función. Podemos conocer la transformada del coseno de AT por tablas. Su transformada es s sobre s cuadrado más a cuadrado. Y la transformada de t por el coseno de AT sería menos 1 multiplicado por la derivada respecto de s de la transformada del coseno de AT. Y la transformada es s sobre s al cuadrado más al cuadrado. Hallamos entonces la derivada. Menos 1 multiplicado por... Se trata de la división de dos funciones. Entonces, utilizando la regla del cociente sería la derivada del numerador. La derivada de s es 1 multiplicado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada de s cuadrado más a cuadrado es 2s. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Acá podemos realizar operaciones algebraicas. Menos 1. S cuadrado más a cuadrado menos 2s cuadrado quedaría acá. Y eso lo podemos escribir como a cuadrado. S cuadrado menos 2s cuadrado es negativo s cuadrado. Todo sobre s cuadrado más a cuadrado elevado al cuadrado. Luego podemos distribuir el menos 1 acá y acá. Lo que vamos a obtener es negativo, positivo, s cuadrado menos a cuadrado. Todo sobre s cuadrado más a cuadrado elevado al cuadrado. Esa es la transformada de Laplace. Y es justamente lo que hemos obtenido al hallar por definición. Solamente que acá hemos aplicado tablas y propiedades de la transformada. Ahí acabaría el problema. Hallar por definición la transformada de Laplace de esta función e a la at por el coseno de bt, donde a y b son constantes. La transformada de Laplace de esa función sería igual al límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de e a la menos st por f de t, que para mi caso f de t es e a la at por el coseno de bt. Una operación algebraica aparte puedo hacer. Ambos factores tienen una misma base. Misma base, exponentes se suman. E elevado a la negativo st más at. De estos dos términos puedo factorizar a negativo t. Lo que vamos a obtener es e elevado a negativo s menos a multiplicado por t. Ahora a s menos a lo puedo denominar p. Como en la integral, a s lo vamos a mantener como una constante y a es una constante, entonces p también va a ser una constante. Esta integral la podemos reescribir como e a la negativo p multiplicado por t, multiplicado por el coseno de bt diferencial de t, donde p es una constante. Ahora deberíamos hallar en primer lugar a la integral definida y luego resolver el límite. Para hallar la integral definida podemos aplicar esta fórmula de integración. E a la ax
por el coseno de bx, donde a y b acá para la integral son constantes. Sería entonces la función exponencial multiplicado por este valor que está en el exponente por el coseno de bx más b seno de bx, todo sobre a cuadrado más b al cuadrado. Aplicamos esa fórmula de integración acá. La integral sería la función exponencial e a la negativo p por t, multiplicado por a, que para este caso vale menos p, por el coseno de bt, más b seno de bt, todo sobre menos p elevado al cuadrado más b al cuadrado. Todo eso evaluado desde cuando t vale 0 hasta cuando t vale r. Esa es la integral definida. Realizamos entonces límite superior menos límite inferior. Evaluamos. T tiende a r, límite superior. Esta expresión evaluada cuando t es igual a r. E a la negativo p por r multiplicado por... Ya, acá podemos ordenar un poco. Positivo b seno de b por r menos p por el coseno de b por r. Todo sobre p al cuadrado más b al cuadrado. Límite superior menos el límite inferior. Esta expresión evaluada cuando t es igual a 0. E elevado a... sería menos p multiplicado por 0. Pero menos p por 0 va a ser 0. E a la 0 multiplicado por menos p coseno de 0 más b por el seno de 0. Todo sobre p cuadrado más b al cuadrado. Negativo p al cuadrado lo podemos reescribir como p al cuadrado, ¿no? Ya son operaciones algebraicas. Ahora lo que podemos realizar acá son más operaciones algebraicas. Por ejemplo, acá e a la 0 va a ser igual a 1. Coseno de 0 es igual a 1 y seno de 0 es igual a 0. Lo que quedaría es entonces el límite cuando r tiende a infinito. Acá. P cuadrado más b al cuadrado lo podemos escribir como 1 sobre p cuadrado más b al cuadrado. Eso multiplicado por b seno de br menos p coseno de br. Dividido entre e a la sr. Este e a la pr sería. E a la p por r. Este e a la negativo p por r lo podemos escribir de esta forma. En el denominador. Menos, acá lo que quedaría es, esto es 0, esto es 1, esto es 1. Solamente sería menos p. Menos p sobre p cuadrado más b al cuadrado. Ahora aquí evaluamos el límite y otra vez, al evaluar el límite, realizamos ese análisis. Cuando r tiende a infinito, este valor tiende a crecer mucho más que este valor en el numerador, lo que haría la división tienda a 0. Sería como dividir otra vez 1 entre 1.000.000, porque cuando r tiende a infinito, el denominador tiende a ser mucho más grande que el numerador. Toda esa expresión entonces sería 0. Lo que quedaría es negativo p cuadrado, todo sobre p cuadrado más b al cuadrado. Menos por menos es más. Positivo p, todo sobre p cuadrado más b al cuadrado. Esa sería la transformada de Laplace. Pero hemos realizado un cambio de variable. P era igual a s menos a. Volvemos. La transformada de Laplace entonces por definición de e a la t por el coseno de bt sería p es s menos a, todo sobre p al cuadrado, pero p es s menos a elevado al cuadrado más b al cuadrado. Y ahí acabaría el problema. Para verificar la transformada, podemos aplicar
tablas de transformadas y propiedades de la transformada. Una de esas propiedades es la conocida como primera propiedad de traslación. Es la transformada de la función exponencial e a la at, donde a es una constante, multiplicado por f de t. La transformada de esta función va a ser igual a la transformada de la función f de t, evaluada cuando s es s menos a. La transformada de e a la at por el coseno de bt, entonces podemos obtener. Eso va a ser igual a la transformada del coseno de bt. Y la transformada del coseno de bt lo podemos obtener de tablas, que va a ser s sobre s cuadrado más b al cuadrado. Eso evaluado cuando s es s menos a. Evaluamos entonces esta expresión. Reemplazamos en vez de s, s menos a. S menos a sobre s menos a al cuadrado más b al cuadrado. Y esto es justamente lo que hemos obtenido acá. Una forma rápida de verificarlo. Por definición, hallar la transformada de Laplace de la función coseno hiperbólico de bt, donde b es una constante. Por definición, entonces sería el límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de e a la menos st por el coseno hiperbólico de bt, diferencial de t. El seno hiperbólico de algún valor a se define como e elevado a la a menos e elevado a la menos a, todo sobre 2. Y el coseno hiperbólico de a se define como e elevado a la a más e elevado a la menos a sobre 2. Podemos utilizar esta parte acá. Coseno hiperbólico de bt lo podemos reescribir como e a la bt más e a la menos bt, todo sobre 2. Luego lo que podemos realizar es distribuir. Distribuimos e a la menos st acá y acá. Y reescribiendo toda esta función utilizando operaciones algebraicas, podemos reescribirlo como un medio multiplicado por, al distribuir, misma base, exponente c, suman, e a la menos st más bt. Más, acá al distribuir, misma base, exponentes se suman, e a la menos st menos bt. Ahora de acá podemos factorizar a negativo t. Lo propio de acá podemos factorizar a negativo t. Lo que vamos a obtener es lo siguiente. Un medio puede salir fuera de la integral y un medio también puede salir fuera del límite por propiedades de límites y de integrales. Podemos escribir como un medio como el límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de e elevado a. Factorizamos en dos de estos dos términos a negativo t. Lo que quedaría es negativo s menos b multiplicado por t. Más e elevado a. Factorizamos de estos dos a negativo t. Lo que quedaría es negativo s más b multiplicado por t. Todo eso diferencial de t. Son dos funciones exponenciales, entonces hallamos sus respectivas integrales. Para la primera integral sería esta expresión, e a la menos s menos b multiplicado por t, todo sobre negativo s menos b. S y b son constantes. Y para esta otra integral, su integral sería e a la negativo s más b multiplicado por t, todo sobre negativo s más b. Eso es la integral indefinida. Y la integral definida sería evaluada desde cuando t tiende a 0 hasta cuando t tiende a r. Evaluamos entonces límite superior menos límite inferior. Esta expresión evaluada cuando t tiende a r, límite superior, e a la negativo s menos b multiplicado por r, todo sobre negativo s menos b, más e a la negativo s menos b multiplicado por r, todo sobre negativo s más b. Límite superior menos el límite inferior. Esta expresión evaluada cuando t es igual a 0. E a la 0, ¿no? Acá sería negativo s menos b multiplicado por 0. Pero 0 por cualquier cosa es 0. Por eso e a la 0
sobre negativo s menos b más e a la 0 sobre negativo s más b. Resolvemos el límite y hallamos la transformada de Laplace. Y ahora también ustedes lo pueden demostrar que cuando r tiende a infinito, tanto este valor como este valor tienden a 0. Esos dos valores tienden a 0. Solamente pero en el caso de que S sea mayor que B para este caso y S sea mayor que menos B para este otro caso. Lo que quedaría entonces sería, evaluando el límite, 0 más 0 menos e a la 0 es igual a 1. Este también es igual a 1. Negativo 1 sobre negativo s menos b más 1 sobre negativo s más b. Reescribimos entonces eso. Un medio. Acá podemos distribuir el signo negativo. Menos con menos va a ser más. 1 sobre s menos b. Menos con menos va a ser más. 1 sobre s más b. Mínimo común denominador entre estos dos factores. Lo que nos quedaría es s menos b multiplicado por s más b en el denominador. Y en el numerador s más b más s menos b. Y acá podemos realizar operaciones algebraicas. Positivo b, negativo b, simplificamos. Quedaría en el numerador 2 veces s. Y este 2 con este 2 podemos simplificar. Y finalmente lo que quedaría es s sobre s cuadrado. No, esta es una diferencia de cuadrados también. S menos b multiplicado por s más b es s cuadrado menos b al cuadrado. Y 2 veces s, ese 2 con este 2 podemos simplificar. En el numerador quedaría s. La transformada del coseno hiperbólico de bt sería s sobre s cuadrado menos b al cuadrado. Y ahí acabaría el problema.